Bueno, muy bien. Vamos a hacer una mirada sobre el módulo número 2, la primera parte. En el módulo número 2 nosotros vemos, fíjense cómo se llama este módulo, sangre, sistema circulatorio, linfa, sistema linfático. Vemos todo junto, es decir, vemos en conjunto los sistemas circulatorios de nuestro cuerpo. Hay dos sistemas circulatorios. El más conocido es el sistema circulatorio sanguíneo y el menos conocido, pero no por ello menos importante, es el sistema circulatorio linfático. Ambos trabajan juntos, ambos trabajan de manera interrelacionada, aunque tienen funciones distintas, pero son funciones complementarias. Entonces, en este segundo módulo vimos el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema circulatorio linfático. Y empezamos por el sistema circulatorio sanguíneo y entonces lo primero que vimos es el líquido que circula por dentro del sistema circulatorio sanguíneo, que es la sangre. En el primer módulo vemos la composición de la sangre. Ven que tenemos la composición dentro de lo que es un cuerpo humano, la cantidad de sangre. A ver, con respecto a los líquidos que tenemos en el cuerpo, la cantidad de parte líquida que corresponde a la sangre, la cantidad de parte líquida que corresponde a otros fluidos. ¿Cuáles son esos otros fluidos? Y los que están dentro de las células y los que están dentro del espacio intersticial, los que están en los tejidos y entre las células de los tejidos. Solo un 8% de todos los líquidos que hay en nuestro cuerpo corresponde a la sangre, que está formada por dos componentes, por plasma y por los elementos formes, que son las células, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Ahora bien, este es el contenido de la primera parte del módulo 2, la sangre, el fluido que circula por dentro del corazón y vasos. Por eso, nosotros como primeras imágenes vimos cómo está formado el corazón, cuál es la estructura del corazón y cómo están formados los vasos sanguíneos. Por eso vimos esta imagen para iniciar. Bueno, la sangre circula por dentro de este corazón, dividido en parte derecha y parte izquierda. La parte derecha y la parte izquierda están divididos por un tabique, y a su vez en la parte derecha y en la parte izquierda se subdivide en dos cavidades en cada uno de ellos, dos aurículos y dos ventrículos. Entre las aurículas y los ventrículos hay válvulas, la tricúspide y la mitral, y entre los ventrículos y las arterias que nacen de él también hay válvulas, la pulmonar y la aórtica. De esto hablamos bastante en clase. Deben conocer las cavidades del corazón, las divisiones, las válvulas, dónde se encuentran las válvulas, qué venas llegan al corazón y qué arterias nacen del corazón y desde qué cavidades. Porque esto es indispensable para comprender luego el tema del ciclo cardíaco. Por eso iniciamos analizando este corazón, porque dentro de él circula la sangre impulsada por el miocardio, y también vimos, bueno, la imagen, la silueta de sistema, a ver, circulación arterial y venosa, la cantidad de la red de arterias y de venas que hay en nuestro cuerpo. Recuerden que esta silueta con esta silueta tendrían que estar superpuestas en realidad, obviamente, porque tenemos arterias y venas en nuestro cuerpo, y que la conexión entre las arterias y las venas son los capilares. Es lo que estamos viendo en esta imagen. Desde los ventrículos nacen la arteria pulmonar y la arteria aorta. Estas arterias se ramifican, se van ramificando en arteriolas menores. Las arteriolas van ingresando a los distintos tejidos del cuerpo, van ingresando estas arteriolas hacia el interior de los tejidos, entre las células, y allí se ramifican y forman los capilares. A nivel capilar se realizan los intercambios entre las sangres y las células. Los capilares se reordenan, se reorganizan, se reúnen y comienzan a formar vénulas, y estas vénulas también se reúnen y originan a las venas. Entonces ustedes tenían una pregunta en el preparcial que les preguntaba exactamente esto que estamos diciendo ahora: origen de arterias, origen de venas, origen de capilares. Esto es lo que estamos viendo en esta imagen y en la anterior, y también les pedía la estructura, cómo está formado cada uno de estos vasos sanguíneos. Se los muestra allí y tiene cada una de esta estructura anatómica, es decir, de esta morfología,
tiene relación con su fisiología. ¿Porque en una arteria tiene tejido muscular? Bueno, para comprimirse en caso de ser necesario. Cuando la sangre está pasando, esta contracción hace que la arteria no se distienda demasiado ante la presión que lleva la sangre cuando sale desde los ventrículos. A su vez, esto genera la presión arterial. Entonces, siempre relacionen la morfología de cualquier estructura del cuerpo con lo que hace, con su fisiología. No hay nada que esté en el cuerpo que no tenga una función. Si está allí, alguna función está cumpliendo. Si tiene esa estructura de tejidos, alguna función está cumpliendo. Entonces pienso la estructura y siempre establezco relaciones con la función que tiene. Bueno, entonces dentro de corazón y vaso sanguíneo circula la sangre. Aquí tenemos el dibujo de un capilar. Me doy cuenta que es un capilar porque solo tiene una sola capa de células, la capa endotelial. Estructura nuevamente, morfología y función, morfología y fisiología. La morfología, una sola capa de tejido epitelial. ¿Para qué fisiología? ¿Para qué función? Para poder intercambiar con las células las moléculas que la sangre lleva y para que la célula le pueda hacer ingresar a la sangre, atravesando las paredes del capilar, las moléculas que las células producen y liberan. Pueden ser desechos, dióxido de carbono, desechos nitrogenados, o pueden ser productos de secreción. Pueden ser alguna enzima, alguna hormona, alguna proteína, dependiendo de lo que la célula esté produciendo. Y por eso vemos este gráfico donde nos está mostrando la sangre y sus dos componentes, el componente líquido, como dijimos, plasma, que tampoco es un líquido solamente formado por agua. Como verán, tiene agua, tiene sales en forma de iones, tiene proteínas plasmáticas. Sepan las proteínas plasmáticas y sus funciones, y sepan también, por supuesto, cuáles son los componentes celulares de la sangre: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y entonces lo que seguimos viendo en este módulo son las funciones: estructura del eritrocito, función del eritrocito, estructura de los distintos linfocitos que tenemos en el cuerpo y de leucocitos, en realidad. Aquí estamos viendo una imagen de los distintos leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Todos ellos son leucocitos, glóbulos blancos, pero cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Por el momento, eh, sí sepamos, para familiarizarnos, los nombres de los distintos tipos de leucocitos. Más adelante, cuando veamos sistema inmunitario, vamos a ver la función de cada uno de ellos. Aquí en el módulo algo les dice, si la recuerdan mejor, pero al menos sepamos que hay distintos tipos y que tienen distintas funciones, porque cada vez que ingresa un patógeno no se hace solamente una cosa. Nuestro sistema inmunitario, por suerte, tiene una gran cantidad de posibilidades para frenar el avance, que sería la reproducción de un virus o una bacteria dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cada uno de estos variados tipos de linfocitos y de leucocitos en general van a encargarse de algún momento de la defensa inmunitaria. Bien, los tenemos que tener en un análisis de sangre normal, siempre entre comillas, ¿no? En ciertas proporciones, cada uno de ellos. Y después vimos la estructura de las plaquetas, que son porciones de una célula mayor, que es el megacariocito, y vimos la función de las plaquetas. Por ahora estuvimos viendo estructura y función de un eritrocito, ¿sí? Estructura y función de los leucocitos. Estructura y función de las plaquetas. Función: intervienen en los procesos hemostáticos, en los procesos de coagulación. A ver, nosotros en general decimos coagulación, pero lo correcto es decir hemostáticos, porque no sucede solo la coagulación, sino que suceden varios pasos, entre ellos la coagulación. El espasmo vascular, como lo vemos ahí, el tapón plaquetario en un primer momento, luego sucede la transformación en cascada de las proteínas plasmáticas
de protrombina a trombina, lo que hace que el fibrinógeno, que es una proteína plasmática también, se transforme en fibrina. La fibrina, como su nombre lo indica, es una proteína plasmática de forma fibrosa y esas fibras proteínicas se depositan en la lesión del vaso sanguíneo para tapar la herida y esa fibrina junto con las plaquetas van a terminar de formar el coágulo. Entonces acá tenemos estos procesos que se llaman hemostáticos, como dijimos, y la descripción de la intervención de las plaquetas en distintos pasos de este proceso. Ahora bien, entonces hasta acá vimos forma de las células sanguíneas y función. Ahora vamos a ver el origen. El origen de estas células sanguíneas, que es el proceso de hematopoiesis, sucede en la médula ósea roja de los huesos y también aquí hay células madres, las células madres hematopoyéticas, que van a hacer mitosis también continuamente. Algunas de esas células madres que hacen mitosis van a quedar como reserva de células madre y otras células madres se van a ir transformando en dos tipos de células, es decir, se van a diferenciar en células madre mieloides y en células madres linfoides. Las células madres mieloides van a dar origen a todos los leucocitos menos a los linfocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, y a los glóbulos rojos, a los eritrocitos y a las plaquetas. En realidad va a dar origen al megacariocito, que luego el megacariocito va a ir subdividiendo su citoplasma y originando las plaquetas. Y las células madre linfoides van a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, este también es un proceso que es muy importante que sepan. Y pasamos luego a cómo está formado el plasma sanguíneo, que está formado por agua, proteínas plasmáticas y también puede tener hormonas, por supuesto. Y lo que les va a decir acá, que también es importante que lo sepan, es cómo se forma cada uno de sus componentes. Las proteínas son producidas por el hígado, las hormonas por las glándulas endócrinas y otros órganos que también producen hormonas y las liberan a la sangre. La parte de agua se incorpora con los alimentos que comemos o el agua que tomamos y se regula con la liberación del exceso de agua a través de la orina, la exhalación y la transpiración. Entonces ahí también tenemos los componentes del plasma. Hay que saberlos y hay que saber cuál es el origen de ellos. Y luego aparecen una serie de definiciones, lo que es el hematocrito. Esto les va a servir a ustedes para la atención o para una mirada, o tengan que hacer una mirada y un análisis de sangre de los pacientes en el hospital. El hematocrito es algo que siempre se pide como informe de nuestro estado interno, para poder determinar anemia, policitemia u otras patologías. Y luego aparecen las funciones de la sangre que son variadas porque tiene varias funciones la sangre, porque por un lado están los factores de coagulación, entonces intervienen los procesos hemostáticos. Por otro lado, tiene glóbulos rojos, por lo tanto, transporta oxígeno. Por otro lado, el hígado libera en la sangre todas las proteínas plasmáticas, por lo tanto, la albúmina regula la presión oncótica, el LDL y el HDL, el transporte de colesterol, eh, el la ferritina, el transporte de hierro, es decir, hace muchas cosas la sangre porque en su interior, en su composición, hay muchos componentes. Transporta los nutrientes en el plasma, retira los residuos celulares, dióxido de carbono y desechos nitrogenados para llevarlos o al pulmón o a la orina, retira de las células, si estuviera pasando por una glándula endocrina, retira hormonas para distribuirlas por distintas partes del cuerpo. Entonces, piensen, no estudien de memoria normalmente los componentes, las funciones de la sangre, piensen todos los componentes de la sangre, eso sí lo pueden saber. Y bueno, entonces a partir de allí relaciono qué funciones tienen. Si sé que tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, bueno, ya sé que tiene. Por tener glóbulos rojos, transporte de oxígeno. Por tener glóbulos blancos, va a intervenir en procesos de defensa del cuerpo. Por tener plaqueta, va a intervenir en la coagulación sanguínea. Si ya sé que tiene albúmina, que tiene fibrinógeno, que tiene ferritina,
entonces va a intervenir en el transporte del hierro. Si tiene bilirrubina, va a intervenir en la formación de jugo biliar por residuos de los eritrocitos. Pienso en lo que tiene la sangre y ahí deduzco sus funciones. Bien. Luego viene una serie de preguntas que tienen como guía el módulo de Genoma Azul para poder contestarlas y de todos modos también las contestamos en clase. Bueno, entonces en esta primera parte del módulo 2 vimos qué es la sangre y por dónde circula la sangre. En la segunda parte del módulo 3, que es lo que vamos a ver en breve, vamos a ver específicamente qué hace el corazón, cuáles son sus movimientos y el circuito mayor y menor. Vamos allí en un segundo video de repaso. Tercero, no, este sería el segundo. Así que finalizamos con este y vemos un tercer video de repaso.